porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El día de hoy continuamos con nuestro estudio acerca de la carta o epístola a los Colosenses. Como recordaremos, las predicaciones pasadas hemos venido desarrollando el motivo, el lugar y la fecha y el concepto por el cual se escribió esta carta de Pablo desde la prisión de Roma a un grupo de personas de una iglesia en Colosas, unos 1,800, 2,000 kilómetros de Roma, en donde se estaba gestando en forma primigenia un problema de tipo espiritual que tenía la posibilidad de entrar a contaminar la sana doctrina de la iglesia de Colosas. Y en forma preventiva, Pablo les manda esta carta para alertarlos acerca de este problema. El domingo pasado se vio el motivo tan poderoso que Pablo el apóstol tenía para estar cuidando de las iglesias que se estaban desarrollando en aquel entonces, aunque no hayan sido plantadas personalmente por él mismo, pero sí por alguno de sus colaboradores, como en el caso de Colosas, Epafras, su fiel colaborador en plantar la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y de la misma manera que en muchas ocasiones en la actualidad tenemos que enfrentarnos a diferentes maneras de pensar. En aquel entonces también Pablo escribe acerca de esos intentos que habría de tenerse para contaminar la iglesia de Colosas, la sana doctrina. Quisiera que empezáramos definiendo claramente el título que se llama La suficiencia de Cristo frente a las filosofías paganas. Y para el 2017, la suficiencia de Cristo frente a las filosofías mundanas. Leamos la carta a Colosenses, la epístola capítulo 2, versículos de 8 al 23. Colosenses 2, versículos del 8 al 23. La suficiencia de Cristo frente a las filosofías paganas. Dice así, usted puede seguirlo con sus ojos leyendo ahí en la Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Desde los albores de la humanidad, siempre el ser humano ha tratado de explicarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para tratar de darle sentido a su vida y y todas estas cosas que van saliendo del pensamiento de cada uno de ellos. Le llamamos las preguntas filosóficas básicas, ¿no? Y como ustedes se han de acordar, desde que pasamos por la secundaria y la preparatoria, que Platón, que Sócrates, que fulano y mengano, hasta la actualidad, Jean Paul Sartre y todos estos filósofos han tratado de darle una explicación a nuestra estancia aquí en la tierra. Pues ¿cómo se formó el cielo? ¿Cómo se formó la tierra? Pues yo creo, y entonces todas esas explicaciones que se nos han dado salen de un ser humano. Tienen un punto antropocéntrico, al hombre como el principio del pensamiento de donde se emana. Pueden ser personas muy brillantes académicamente y eso, pero no dejan de ser seres humanos. Y esto en contra a lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que nos explica con claridad y sencillez, se opone constantemente de tal manera que al final de cuentas, Colosenses, como las filosofías, nos llevan a una encrucijada en donde cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión. ¿A quién le creo? ¿A quién le voy a creer? ¿En dónde voy a depositar mi fe? Porque como saben ustedes, no hay una manera de documentar fehacientemente por medio de la reproducibilidad ninguna de estas posturas. Solamente que hay una cosa atrás de esto que le llamamos epistemología, el cómo sabemos que sabemos, cómo sabemos que lo que sabemos es cierto. ¿En qué fundamentamos nuestros argumentos? Desde el punto de vista humano, pues que yo creo en la teoría de Oparin, que el caldo primigenio, que el Big Bang, y uno dijo una cosa, otro dijo otra cosa, y no se ponen muy de acuerdo, pero ahí van buscándole dar una explicación. Nuestra fe está basada en lo que dijeron estas personas, que un matemático, que un antropólogo, que un paleontólogo y todo, humanamente hablando. Por el otro lado, la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En dónde vamos a poner nuestra fe? Porque como digo, todo nada más es cuestión a quién le vamos a creer. Los cristianos tenemos la palabra de Dios o todas las opciones que nos enseña el mundo. Y es este el principal enfoque que Pablo le da en la carta de los Colosenses a la carta en estos versículos 2, 8 al 23, para evitar que los colosenses que ya habían conocido a Cristo fueran a desviarse de las enseñanzas que en aquel entonces se le estaban dando. Pero quiero recordarles que en aquel entonces se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, no estaba como lo tenemos ahorita. Los que escritores vivían y andaban mandando una carta para acá, una carta, todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta básica, ¿a quién le vamos a creer o en dónde vamos a depositar nuestra fe? Sigue vigente para el siglo XXI, para el 29 de enero de 1917. ¿Verdad? 2017, del 2017. Hoy pues.
La situación es esta. Tenemos que aprender en qué está fundamentada nuestra fe. ¿Cuáles son los fundamentos, los pilares, los cimientos que sostienen nuestros argumentos? Y eso nos da fortaleza, claridad de pensamiento y un rumbo a dónde seguir. Nos da fuerza para vivir y rumbo para caminar. Le da propósito a nuestras vidas el saber en quién hemos creído. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque a pesar que tú eres soberano, todopoderoso, supremo, pero al mismo tiempo intangible, has demostrado ese amor para con nosotros en darte a conocer a nosotros a través de la naturaleza, de tu persona en el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y de tu palabra escrito, revelándonos, Señor, todo lo que tú quieres que conozcamos de ti para acrecentar y fortalecer nuestra fe. Pedimos, Señor, que nos enseñes el camino que debemos andar paso a paso y que cuando tengamos que hacer decisiones, siempre, Señor, las hagamos poniendo nuestra fe en ti, porque contigo somos más que mayoría y tenemos el poder supremo tuyo, aquel poder que en el origen dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese es el mismo poder que, Señor, tenemos nosotros para, al momento de ponernos en tus manos, estar seguros de lo que tú dices se va a hacer. Pedimos tu intervención directa en nuestra mente y corazón como Iglesia Roca Eterna de Guadalajara. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La ciudad de Colosas, al igual que ahorita, tenía sus filósofos. Recordando de dónde viene la palabra filosofía. Filos amigo, amor, sofía, ciencia o conocimiento, se entiende como el amor a la ciencia o el amor al conocimiento. En aquel entonces había ya filósofos, vamos a decir así, de profesión, porque cada de nosotros podemos decir que tiene su filosofía, su manera de ver el mundo. No, que yo creo que la madre tierra, no, que yo creo que el Big Bang, no, yo creo que los extraterrestres, y cada quien puede creer. En aquel entonces también había personas que creían en eso. Y cada uno tenía una postura diferente, pero ya cuando se llega a hacer un ejercicio académico, una manera de estar pensando y esas cuestiones, tiene que buscarse cómo medio documentar lo que dice, y no nada más yo lo creo y ya así, ¿verdad? Porque como digo, cada uno de nosotros en ese sentido puede decir que somos filósofos, porque tenemos una manera de entender y tratar de explicarnos, aunque sea muy superficial y apenitas, estas preguntas. El pasaje que estamos viendo empieza en el versículo 8 con una advertencia en imperativo. Mirad. Esta palabra tiene una fuerza en el griego. Blefo quiere decir, dice, velen sin cesar. Mirad, estén atentos, no desmayen. Mirad, velen sin cesar. ¿Y qué advertencia nos da? Que nadie os engañe. ¿Qué? Entonces hay un engaño, una posibilidad de engaño. Sí, hay una posibilidad de engaño. Sulagogeo es la palabra utilizada aquí en esta epístola, que no se utiliza en ninguna otra parte de la Escritura con este sentido de suleo, que quiere decir llevar cautivo, y llevar y gogeo cautivo o secuestrado. Mirad, o sea, tengan cuidado, estén velando que nadie se los lleve cautivos, que nadie los secuestre, que nadie los lleve a otro pensamiento, porque para Pablo era inaceptable que una persona que ha sido redimida por Cristo, que ha aceptado y que tiene ya el sello del Espíritu Santo, por su ignorancia, por su falta de propiedad, se vaya por ahí a perder en los caminos o en las llamadas o en las enseñanzas de un depredador espiritual que lo va a llevar a la perdición. Era inaceptable que después de haber sido sellado con el Espíritu Santo
por flojera, descuido o ignorancia, fueran a dar por allá. ¿El peligro cuál era? Filosofías y huecas sutilezas. Filos y sofía, amor al conocimiento, el amor a la ciencia. Filosofías y huecas sutilezas que en esa parte, engaños o fraudes o artificios. Por medio de filosofías o esas personas que dicen tener amor por el conocimiento, amor por la verdad, amor por la ciencia, pero que están basándose en huecas sutilezas, en artificios, en fraudes, en engaños, para documentar o decir lo que ellos quieren decir. Y de esa manera, dice aquí, según las tradiciones de los hombres, el ser humano es pecador. El ser humano, con tal de salirse con la suya, hace lo que sea necesario, por dinero, por grado académico, por reconocimiento. No le importa que sea engaño. Según las tradiciones de los hombres, dice aquí, y según los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, hay una palabra aquí, dice stoicheia, que quiere decir los métodos más básicos del mundo. Stoicheia, lo más básico. Es como decir que a un de maestría, doctorado, le digan, a ver, vamos a aprender el ABC. Esto da la idea que Pablo les quiere decir. Tengan cuidado y permanezcan vigilantes, que personas que tienen una aparente amor y investigación por la verdad no los van a llevar cautivos o secuestrados a sus propias ideas, que no tienen más que el pensamiento tradicional de la repetición verbal de uno por otro sin ninguna comprobación, y que los van a llevar a las cosas básicas del pensamiento humano. De esa manera, como les decía, hay muchos fraudes en la ciencia, y para muestra les voy a decir uno de los más resonados, pero yo no sé por qué si ha estado tan documentado fehacientemente a nivel mundial, ¿por qué no se hace nada? O se ha intentado hacer nada y no sé por qué se detiene. Se llama el fraude de Pitwell. En 1912 un grupo de investigadores, paleontólogos, arqueólogos, empezaron a hacer un llamado a la comunidad científica mundial para presentar en Londres, Inglaterra, el hallazgo más grande de nuestra generación, el eslabón perdido, un cráneo humano con una mandíbula simiesca en una región que se llama Pitwell, allá en Inglaterra. Bueno, y si llegaron y juntaron a todos los que se podían en 1912, pues que mira que mide, que mira cómo entra aquí, que si embona y que mira todo, pero esto, sí, ya me dice como chango, simiesco, la mandíbula, no, pues sí es de cráneo, mira el tamaño del cerebro, todavía no estaba como ahorita, bueno, todas esas cosas. Y se levanta sobre esos hallazgos toda una epopéyica apoyo a la teoría de la evolución por haber encontrado el eslabón perdido. 40 y tantos años después, en 1953, pues con los cambios en las investigaciones y los avances en los medios de investigación, dicen, oye, pero pues ese mentado cráneo no da bien, mira, ahora que lo estamos midiendo milimétricamente y todo, no, algo ahí raro. Vamos pidiendo permiso al Museo Británico para que nos dé permiso de hacer eso. Te hacen una petición, conclusión, fraude. ¿Por qué? Eso es un cráneo humano enfermo y esto con el LNA es un mandíbula de chimpancé. ¿Cómo que fraude? Pero que la Real Academia Inglesa y que fraude. Un grupo de investigadores, 3 años para definir si es cierto o no lo que están diciendo estos de ahorita. A los 3 años, fraude. Esto son puras mentiras. ¿Qué le parece? Unos de los que habían organizado el fraude originalmente en 1902 ya hasta se habían muerto. Y otros hay viejitos y arrastrando el bastón, ya llegaban a ser corridos, denigrados, expulsados
de la Real Academia Inglesa por mentirosos y fraudulentos. 1953. Borrados, mandados documentos, artículos internacionales diciendo fulano, mengano y perengano son unos mentirosos. Y esto y lo otro. ¿Ustedes creen que a esos niveles no habrá filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos del mundo y según las tradiciones de los hombres? Se fue pasando la información durante más de 40 años que fulano dijo, que pergano dijo, y que mira que aquí está el artículo donde se midió que el cráneo mide tanto, la capacidad del volumen cerebral es tanto, que es más chiquita que esto que el otro, pero de ahí se pasa al humano, y fraude. Y así como eso, como les quiero decir que hay cientos de fraudes en la ciencia. Una muy conocida mujer, Madame Curie, con tal de ganar el premio Nobel cometió fraude, está documentado. El que encontró el retrovirus, un norteamericano, la controversia que se llama de Galo o de Gallo, como se escribe en español, le robó el reporte a un francés y está documentado. Lo corrieron de la academia por sinvergüenza. Van y se vuelan unos artículos. Oye, ¿qué están haciendo? Mira que estamos buscando por aquí, por aquí. Ay, caramba. Fotocopia, no sé de eso sí cómo le hicieron. Y fraude. Y como esas hay muchos. Había un artículo que se llama 100 fraudes de la ciencia moderna. 100 es mucho, pues estaba hablando de puros fraudes. Pero quiero decir, de ese tamaño. Gente que está dispuesta a matar. Como ustedes se han de acordar en las Olimpiadas de hace 4 o 6 años de una esquiadora de nieve que era capaz de matar a la que era su contrincante por salirse ganando ella. O como nuestro político aquí, el moretón, ¿cómo se llama? Madrazo Pintado, que fue a correr allá a Alemania y que hizo trampa, no sé si se acuerdan, para llegar al primero, la carrera de 45 minutos y él en 10, 15 minutos ya estaba en la meta y sin sudar. No, pues el premio, ya le van dando el premio cuando revisan las cámaras y se metió. En vez de salir a correr, se esperó tantito y se viene. O sea, la gente es capaz de cualquier cosa por salir con su postura y salir ganando. La palabra de Dios es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nuevamente quiero recalcar lo que Pablo les decía a los colosenses. ¿En dónde vas a depositar tu fe? Ten cuidado. Después de haber visto esto, los siguientes versículos hablan de la suficiencia de Cristo frente a las filosofías paganas o mundanas. El versículo siguiente, al final, dice, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, en vez de las filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y todas esas cosas, y no según Cristo, porque en él habita dentro del cuerpo corporalmente de Cristo, todo el pleroma, la plenitud de la deidad, de la divinidad. No hay nada que falte dentro de él. Imagínense qué versículo tan impresionante. Dentro de la persona de nuestro Señor Jesucristo no hacía falta nada de la plenitud de la deidad. Todo está completito en él. No hay nada que le sobre, no hay nada que le falte. A diferencia del hombre del mundo, el cristiano tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo y tiene su habitación. En él habita, dice Katokeio, reside permanentemente. Ahí está dentro toda la plenitud corporalmente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue hecho humano. Ahí estaba toda la plenitud de la deidad. El misterio más grande que los teólogos
quieren entender, Dios hecho carne habitó entre nosotros. A Dios nadie le puede ver, pero Él se hizo visible a nosotros. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para que nosotros pudiéramos entender y ver, a Dios se hizo ser humano en Jesús, y en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, si nuestro Señor Jesucristo es quien es, y en Él radica o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos en Él, puesto que Cristo es quien es, entonces nosotros estamos completos en Él. No nos hace falta nada. Que no lo entendamos es diferente, pero no nos hace falta nada. Entonces, si está todo, pero no lo entendemos, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová, que quiero juicio y justicia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque después de haber conocido a Dios no le adoraron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Nosotros estamos completos en Cristo. Pleroma, completo. Y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Todos aquellos que hemos accedido por la fe a la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos? Tenemos participación de su naturaleza divina. Explotémosla, conozcamos a Dios, aprendamos a conocerle. No hay mayor grandeza para un hombre, un ser humano, que el conocimiento de Dios, lo cual nuestro Señor Jesucristo compara con la vida eterna en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Queremos tener protección contra esas filosofías y huecas sutilezas, tenemos que conocer más de Dios. Y tenemos intelecto, voluntad y emociones. Tenemos un maestro que es el Espíritu Santo, y tenemos la palabra de Dios para leerla, releerla, estudiarla, escudriñarla, investigarla y todo, y nunca nos vamos a cansar de aprender cada día más de Él. Nuevamente, al final de cuentas, la persona tiene las dos alternativas. ¿En dónde decido depositar mi fe? ¿En qué voy a creer? Nada más quiero decirles que desde que se escribió la Biblia no ha cambiado ni un ápice, ni una coma, ni una tilde, y todas las posturas de tipo humana en cuanto a la cosmovisión cambian constantemente. Que ya no estuvo de acuerdo fulano con Platón, ya le cambió, le modificó, que no Sócrates, que no, que Pitágoras, Protágoras y fulano y mengane, porque le van acomodando, porque esto sí, pues hasta Nietzsche, ¿no? Dijo el alemán que Dios ya había muerto. Para él ya llegó tarde y ya se le había muerto a Dios. ¿Por qué? Porque son filosofías sacadas del pensamiento humano. Bueno, y si estamos completos en Cristo, dice el apóstol Pablo, recordando que al principio cuando empezamos a estudiar la carta a los Colosenses, veíamos que no había un título que decir a la filosofía que estaba merodeando alrededor de ellos, pero que tenía tintes de legalismo judío, de misticismo oriental y de ascetismo. Y de esta manera, para poder empezar a entrar en materia, si estamos nosotros completos en Cristo, porque ya tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces vamos aclarando qué papel juega la circuncisión y el bautismo ritualmente.
En el versículo 11 dice que en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habla del bautismo, de la circuncisión, del bautismo y los resultados de la unión del cristiano con Cristo. 1, nos salvó. 2, nos perdonó. Y 3, nos da total y completa victoria. Como hemos visto, esta herejía colosense era una combinación. Y aquí está hablando acerca de lo que era el legalismo de los judíos. El propósito de la circuncisión de Cristo es remover el cuerpo pecaminoso carnal. Al experimentar la salvación, nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo en la cruz, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, como dice Romanos 6:6. Y como resultado de haber sido crucificado en la cruz, hemos sido muertos al pecado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la circuncisión, no física, sino espiritualmente hablando, porque dice, no todos son judíos, sino los que son judíos de verdad, los que son circuncidados en su corazón y en su mente. La circuncisión, desde el punto de vista no ritual, es el haber quitado nuestro propio pecado, nuestro cuerpo carnal, desechado para ya no pecar en él. Y por lo tanto, no necesitamos de la circuncisión física como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Después aclara lo del bautismo, que había una serie de controversias, que si el bautismo salvaba, que si no salvaba, que qué lugar tenía en la situación de la salvación. Cuando concebimos el bautismo como un rito necesario para la salvación, también resulta tan superfluo e innecesario como la circuncisión. Tanto el bautismo como la circuncisión son sombras de lo que había de venir, símbolos de lo que iba a pasar. El bautismo simboliza la identificación de un creyente en su muerte, sepultura y resurrección. Son símbolos de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Si eran sombras, no es lo mismo la persona que la sombra que está aquí. Si nosotros nada más estamos viendo las sombras, las vemos así como esta sombra, miren ahí, hasta distorsionada y todo. Pero cuando venga lo perfecto vamos a ver lo que es. Por lo tanto, para darnos a entender la identificación con Cristo, había simbolismos, como la circuncisión hacia miembro de la comunidad del pacto, como el bautismo, la limpieza ritual. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, la circuncisión no hecha a mano, fue hecha espiritualmente para todos al quitar de la mente nuestro propio viejo hombre. Y el bautismo simboliza, me identifico con Cristo, creo en Él, muero con Él, me sepultan con Él y resucito con Él. Y de esta manera, nuestra unión con Cristo es perfecta. Ya no somos aparte, ya estamos en Cristo, ya nos identificamos en Cristo, ya somos
personas que estamos guardados, cuidados dentro de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesucristo tiene la plenitud de la deidad, ¿qué cosa nos puede pasar? ¿Qué cosa podemos necesitar? ¿Cómo va a haber algo? Ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni el sufrimiento nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No digo que no duela, no digo que no nos sea a veces problemático pasar algún tiempo de la vida en estas circunstancias, pero con Cristo soy más que vencedor, aún en la adversidad más tremenda. Bueno, pues como resultado de esta unión con Cristo, les dice Pablo a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Esa unión con Cristo nos da vida juntamente con Cristo. Pero no nada más es que nos da muertos, la historia sigue más adelante. Dice que, ¿saben qué hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué les parece? La demanda que teníamos de Satanás, Pedro García Gómez, mira, pecador, borracho, parrandero, mujeriego, jugador, Juan Charrasqueado, le decían, él, esto y esto y esto y esto y esto, y todo lo que sea cosa. A ver, ¿dónde está la demanda? Dámela. Y la clavó en la cruz, bajo la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Oye, pero ¿qué debe? La sangre de Cristo paga eso y más. ¿Qué debe? ¿Cuánto debe? 100,000 millones de euros, dólares y yuanes. Esto vale muchísimo más, ahí está pagado. ¿Qué? A cada uno de nosotros el acta que nos era contraria la quita y la clava en la cruz. ¿Y qué nos da? Nos da vida y nos da perdón de pecados. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Al llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya no nos ve así como un pecador irredento, sino bajo la sangre de Cristo, y nos dice, ese es mi hijo, pásale, pásale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué les parece? Vida, perdón de pecado, pero después no se queda nada más ahí. Nos dice que, y despojándolos a los principados y potestados, la palabra despojar dice desnudándolos a los principados y a las potestades, ángeles caídos, demonios, etcétera, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El lenguaje utilizado en griego es cuando un general romano llegaba de una batalla habiendo cautivado a toda una población o país o lo que sea, y llevaba montones de esclavos y de todo eso, los llevaban encadenados, arrastrando, desnudos, encuerados ahí todo, y él como el jefe victorioso delante, y delante de todos enseñando por todas las calles de Roma lo que había hecho el imperio romano, para que cualquiera que se quisiera oponer temblara al ver el poderío tan tremendo del general triunfante. Imagínense, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz, consumado es, despoja a Satanás, a los principados, a los potestades, de todos aquellos contraargumentaciones que tenían para oponerse a nuestro Señor. Los desnuda y los hace que pasen como siervos, como esclavos, encadenados y postrados, hambrientos y sedientos, nada más expuestos a pedir una gota de agua, una pieza de pan, una cosita ahí, porque se están muriendo de que el que tiene la autoridad máxima los está exhibiendo. ¿Delante de quién? No del pueblo romano, sino de su iglesia, para presentarle al Padre el triunfo que acaba de tener en la misión que Dios le encomendó. Señor, he aquí vengo. He aquí viene y su galardón con él. Y nosotros como su pueblo.
Si nosotros tenemos todas esas cosas que están escritas, que están permanentemente, que no cambian, que transforman vidas, que transforman ciudades, que transforman pensamientos, naciones enteras, que levanta del corazón del hombre al amor a Dios y al amor al prójimo, que sale lo mejor de un ser humano cuando se encomienda a Dios, y eso lo hemos visto a través de la historia. ¿Por qué ir a poner nuestros ojos, nuestros pensamientos o nuestra fe en argumentos humanos y no en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hay una manipulación espiritual a la cual debemos estar atentos. Debemos estar atentos para no caer en ella. ¿Cómo? Desenmascarándola. Hoy, con el avance sin precedente de las comunicaciones electrónicas, llamen las redes sociales, pasa una cosa ahorita y ponen un Twitter, un Facebook, alguna WhatsApp, hasta ya lo sabe todo el mundo. De esa manera, también muchas de estas filosofías y huecas sutilezas se han esparcido y están infiltrándose en la iglesia cristiana. Por ejemplo, el legalismo. Por nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuántas veces hemos oído, no comas carne en este día, no hagas esto en aquel día, no vayas a eso? No, el sábado es el día que se tiene que ir a la iglesia, el domingo es, no, pues ya otros hasta el lunes o martes, ya le cambian, ¿no? Legalistas, porque si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, estás mal. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Dónde dice en la iglesia que nos tenemos que...? La única mención es, pero el pasado hace estas cosas, el primer día de la semana, que corresponde a un día domingo, se juntaron. Pero de ahí no dice que sea una cosa que nada más los domingos. También como tradición hemos tomado los domingos. ¿Por qué? Porque es un día que culturalmente también, pues la mayor parte no trabajamos. Y tenemos ese deseo de juntarnos para ir a adorar a Dios, para alabarlo, para darle la gloria, la honra. El legalismo es la religión de los logros humanos. Es para tratar de que se vea nuestra espiritualidad. Y enseña que la espiritualidad no se basa en nuestra fe en Cristo, sino en lo que se basa en lo que nosotros hacemos. El Señor Jesucristo previno a sus discípulos cuando les dijo: cuando vosotros ayunéis, no demudéis vuestro rostro. ¿Qué te pasa? Estoy ayunando. ¿Qué? Lava tu rostro, peínate, arréglate, porque vuestro Padre que ve en el cielo es el que te va a dar la recompensa. De cierto te digo que todos los que andan ahí demudando su rostro como los fariseos, ellos ya tienen su recompensa. Ay, mira el hermano, pobrecito, míralo, él sí ayuna, no como esta bola de dragones, todo el día están come y come. Ay, él sí esto, él sí lo otro, míralo. Que el legalismo es eso, una cosa de querer imponer nuestro criterio en las cosas, transgrediendo la palabra de Dios. Invalidáis las escrituras con vuestras tradiciones, le decía Dios, nuestro Señor, a los fariseos. Nosotros tenemos que estar centrados y fundamentados en la palabra de Dios y no en legalismos, tradiciones humanas. El andar en comidas o en bebidas se refiere a las leyes ceremoniales de la dieta. Y también lo del día de reposo y la luna nueva, se acuérdense que se guardaba el Pentecostés, la Pascua y todas esas cosas. Entonces, era más importante guardar eso que la razón por la que se guardaba, que era estar en relación con Dios. El legalismo es, por lo tanto, la religión de los logros humanos
El misticismo. Nadie os prive vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal, y no haciéndose de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El misticismo podría definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa, pero una experiencia religiosa subjetiva, no tangible, pero más profunda que el común denominador. Es la creencia que la realidad espiritual está más allá del intelecto y de las emociones de las personas comunes y corrientes. El misticismo enseña y practica que es posible llegar a lugares de maestros ascendidos o personas que tienen una percepción extrasensorial o más allá de lo común y corriente. Y la práctica más grave que tenemos en la actualidad del misticismo es los carismáticos. ¿Por qué? Porque anteponen a la veracidad de la palabra de Dios sus visiones, sus sueños y sus experiencias personales. De tal manera que la palabra de Dios queda relegada a segundo o tercer plano. ¿Por qué le dijeron? ¿Por qué él soñó? ¿Por qué él pensó? Porque la profecía del 2017 que le dieron en no sé cuándo. Porque qué. Bueno, entonces la palabra de Dios que está escrita, no, pero es que esto es más allá. No limites a Dios a lo que dijo ahí. No limites a Dios a lo que escribió. Él es todopoderoso y puede darlo. Pero si te da a ti una, a ti otra y a ti otra y esas entran en controversia, ¿cómo es posible que me pidas que yo haga caso? Porque el 99.9% de las profecías le salen chuecas, son mentiras, son cosas únicamente para andar atrayendo a gente que cree ese tipo de cosas y que quita su fe de la palabra de Dios para ponerle en lo que dice un ser humano. Pero eso sí, esa persona es iluminada. Y que se equivoque, ¿por qué no la apedreamos como dice la Biblia? Se equivoca, apedréenla. No tendremos tanta gente de esa. ¿Por qué hacemos eso? Porque quitamos nuestros ojos de la suficiencia de Cristo y lo ponemos en un ser humano. Ya no es necesario Moloch, ni Baal, ni Tlaloc, ni nada. Ya cualquier individuo ya se preconiza y se expone como que es la gran revelación y es el depositario de las nuevas palabras que Dios le ha dado a la humanidad. Y de esa manera desatienden la palabra de Dios, él y los que se complacen con las que tienen tales prácticas. Y se ha infiltrado hasta el meollo y el corazón de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque los que deberían estar de acuerdo en estar protegiendo a la congregación, también lo hacen. Ya no, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si? ¿Cómo que qué tal si sí? No estás viendo que es contra la palabra de Dios. Dios se contradice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo es posible que? Pues sí, porque ahora ya somos endebles y mediocres y bueno, pues que hay, si ellos se expliquen. No, Señor, está mal. Y eso tenemos que tener en cuenta. Y esto del misticismo es la infiltración de las religiones orientales, en donde ahora ya puedes entrar a acceder a los centros de energía internos, los chakras, a través de fonemas que repites en forma vibrante para abrir portales espirituales que te lleven a la luz. Pero antes de llegar a la luz tienes que rechazar al Dios de la Biblia y hacer tu iniciación luciferina. Ándele, canijo. Poquito a poco, ya que estás allá, te dan el empujón. Pero así empieza. Y para allá nos lleva. Por lo tanto, eso tenemos que tener mucho cuidado también. De legalismo. Porque ya no hace falta que alguien diga, no, pues es que aquí, ¿sabes qué? Solo en esta iglesia el bautismo vale.
Como hay muchos bautistas de comunión cerrada. Si es bautista la de la izquierda, pero no es esta, no vale. El día que vengan aquí, no puedes participar de la Santa Cena porque no has sido bautizado. Oye, pues si ya estuve en Getsemani, que no vale, te estoy diciendo, aquí es el único lugar. ¿Qué les parece? Nosotros no nos libramos, porque también tenemos mucha tradición que invalida la enseñanza divina, la palabra de Dios. El misticismo se nos está metiendo hasta los huesos. Y el ascetismo. No, pues ¿saben qué es una asceta? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Una asceta es una persona cuya vida exige y exhibe una férrea disciplina de autonegación. Esas personas que están constantemente aferradas a que el disfrutar algo en la vida es pecado. Y si se les viene aquí como una torta cubana, se agarran a chicotazos, se ponen una cosa aquí, se aprietan y se sangran. Están encerrados en lugares en donde no salen y están como ermitaños y están todos ahí dale y dale todo el día. Hay gente que dice que no se ha cambiado un sayal, no sé si sepan lo que es el sayal, es como una túnica de esas de sacerdote, no se la ha cambiado 10, 15 o 20 años. ¿Sí? ¿Cómo apestará el individuo ese? Por cochino y dice que es asceta. Ah, sí, pero eso no, eso es placer, no, eso tampoco. Oye, pero vamos a comer todos aquí que un pollito con mole. No. Yo nada más tortillas frías o pan duro. Sí, así hay gente que no puede aceptar que eso para ellos está mal. Y saben que son capaces de irse a vivir a la montaña, de irse a vivir allá donde se encierran ¿cómo se llaman? En los monasterios, en todas esas cosas, y allá que se la pasan, dale, y que no sé qué harán porque nunca he ido, pero dicen que están encerrados y saben una cosa, que dicen que se golpean, se martirizan, mortifican su carne. Todo eso puede decir, mira, qué autodisciplina, ¿mande? Los seminarios puede ser también, los tibetanos y todo eso. Todas esas cosas que tengan algún valor de una reputación de culto voluntario. Mira qué autodisciplina tan férrea este cuate, qué bárbaro, es un ejemplo a seguir, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque ahí se vuelven homosexuales o pederastas, nada más les llega alguien y pácatelas. No tienen valor contra lo que está dentro, no tienen cambio en su estructura interna. Por lo tanto, el asceta lo único que quiere es lo exterior, que vean cuánto trabajo le cuesta lograr la espiritualidad, pero está dispuesto a autoinmolarse si es necesario por mantenerla. Y entonces le quitan la suficiencia a Cristo y se la ponen a su autodisciplina. ¿Por qué? Porque ¿dónde están fundamentando su fe? En lo que hacen, en su disciplina, no en la palabra de Dios. De tal manera que si vemos, los legalistas, las obras, los logros humanos, hacer para llegar a tener vida espiritual. Los místicos, su experiencia personal, su revelación personal, sus sueños, sus cosas, están por arriba de la palabra de Dios. Le quitan la suficiencia a Cristo y su palabra y se la dan a sus revelaciones, a su grado de ascendencia en el conocimiento. Y los ascetas le quitan el lugar a nuestro Señor Jesucristo y se lo ponen a su autodisciplina.
puede ser muy férrea o muy, pero lo quita de donde debe ser. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros veamos que alguna ideología, filosofía llega, estemos atentos a ver en dónde están depositando la fe esas personas que nos comentan. Bueno, en lo que ellos hacen, en sus logros personales, en sus supuestas visiones vanamente hinchados por su propia mente carnal o en su autodisciplina, pero no en Cristo. Entonces eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, no digo que los agarremos a golpes y los matemos, pero sí debemos tener la característica muy bien plantada de rechazarlo. No estoy de acuerdo contigo. Y este es un ejemplo. Mateo 7 dice, en aquel entonces muchos me dirán, Señor, Señor, ¿en tu nombre o en el nombre del Señor Jesucristo echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les va a contestar nuestro Señor Jesucristo? Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os he conocido. ¿Dónde estaba depositada la fe de esos? En lo que hacían, y no en el Señor de los milagros, sino en lo que ellos hacían. Por lo tanto, hermanos, está muy claramente la palabra de Dios, que nosotros no podemos transigir ni transgredir la palabra de Dios, ni transigir con esa gente. Nosotros tenemos que tener cuidado. Así como en Colosas había filósofos y huecas sutilezas y pensamientos que querían infiltrar en la iglesia para contaminar la sana doctrina, así habrá entre nosotros lobos rapaces que se infiltrarán y no perdonarán el rebaño, sino que van a tratar de desviarnos, van a tratar de contaminar la palabra de Dios con estos tipos de pensamiento. Estas son las generalidades, pero cuando nosotros vemos que alguien le quita la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, ya estuvo mal. Por ejemplo, los testigos de Jehová, para explicar la Biblia, usan otra revista de ellos que llaman la Atalaya. Entonces, esto lo debes entender de acuerdo a lo que dice la Atalaya. Le quitan la autoridad a la Biblia y ponen sus tradiciones. Los mormones, la Biblia sí la tenemos, dice esto, pero para entenderla tenemos 3 libros. El libro del Mormón, la perla de gran precio y pactos y doctrinas y pactos. A través de ello puedes entender la Biblia. Y ahí te desvían todo. Y así muchas, por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que es más importante la tradición que la revelación. Porque la tradición ha sido toda la serie de concilios ecuménicos, de concilios hechos entre los padres de la Iglesia, para poder llegar en una forma inmaculada hasta la actualidad. De tal manera que si la Biblia dice en Éxodo 21, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, y ellos le santificarás las fiestas solemnes. Si le cambian, no importa, porque el magisterio lo aceptó. Esa es una de tantas cosas, con cientos de escrititos allá a los lados tratan de justificar lo injustificable. Por lo tanto, hermanos, tengamos muy claramente en mente que no es posible, si nosotros leer la Biblia, desviarnos, pedirle a Dios, Señor, yo no le encuentro bien aquí, como que no coincide, dame sabiduría, Señor, ante esta situación. Quiero entenderlo porque nosotros estamos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Él quiere una razón, Señor, y no sé cómo explicarle. No sé, mi interés es saber explicarle esta cuestión. ¿En dónde está depositando su fe él? Y de esa manera ir adelante. En conclusión, una de las personas más sabias en la antigüedad fue Salomón.
que escribió un libro que se llama El Predicador o El Eclesiastés. Y al final, como corolario, dice, el fin del discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Podemos decir hoy lo mismo. El fin de la predicación o de la plática es esta: teme a Dios, no te apartes de Dios, teme, reverencíalo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, su palabra, tenla. Porque eso es el todo del hombre. Lo demás no le llega ni a los talones. Y aplicación ante cualquier disyuntiva, porque vamos a presentarlas, ante cualquier disyuntiva que presente nuestras vidas, hermanos, pongámonos en los pies de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si quieren adorar a los dioses que hay del otro lado del río, pues háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia, que somos cada uno de nosotros. ¿No sería bueno ser leales a su palabra? ¿No sería bueno ser leales a lo que Él nos dejó escrito? Qué deshonroso, desagradecido y desleal es cuando después que alguien nos ayuda, nos protege, nos cuida, le volteamos la cara. Imagínense si es con un ser humano, con nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias en esta mañana por este día. Muchas gracias por tu palabra que pedimos, Señor, nos enseñes a leer con más detenimiento. Enséñanos, Señor, el camino que tú quieres que andemos. Enséñanos a detectar qué influencias puede haber que nos pueden desviar y quitar la suficiencia de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de una, de otra y de otra manera. Y más ahora que hay tantas y tantas y tantas enseñanzas aún dentro de las iglesias cristianas. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, para que no los desvíen, para que no, Señor, los lleven cautivos a ese mundo de perdición de cual tú nos sacaste, a la oscuridad, al reino de Satanás. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.